Sí, ok. Sí. Sí, ok. Ok, ok. Sí. Sí, 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 sí. No tengo audio. Sí. Ok. Está encendido. Sí. Del 25 al 52, iglesia, por favor. Vamos a hacer esta lectura panorámica. Deseo con todo mi corazón que Dios te hable. Estamos arreglando rápido el audio de... Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, ok. Sí, sí. Ok. Ocupo ese porque la verdad me siento muy atado con este, para serles sincero. Si se pueden arreglar. Bien, vamos a hacer esta lectura panorámica, amada iglesia. Desde el versículo 25 para empezar. Vamos a ver desde el 24 para que le entiendan el contexto. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y él se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó, se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció que también el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué ha de venir? ¿Por qué no ha de venir a comer el hijo de Isaí ni hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia ante tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso no ha venido a la mesa el rey del rey. Entonces se encendió en ira Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí como para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo en que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día ni de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasaba más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta de Jonatán, que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre deprisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dijo Jonatán, luego dio Jonatán sus armas al muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron, mas David lloró aún más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová está entre tú y yo,
entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Este es entonces, sí, ok, ahora sí, ahí está. Este es entonces el panorama, iglesia, de nuestro estudio del día de hoy. Es la última porción del capítulo 20 de Primero de Samuel. Y estamos viendo un escenario de una comida bastante espinosa, incómoda, de esas situaciones tan terribles que llegan a suceder en una mesa. Ellos estaban celebrando un ritual judío, que era el ritual de la luna nueva, y podemos observar que esto no terminó muy bien, que digamos. Así que quiero de antemano decirte que todo esto que vamos a estudiar se va a centrar en una relación padre e hijo. Aquí notas muchos diálogos de parte de Saúl, muchos diálogos de parte de Jonatán, y entonces vas a ver cómo una relación padre e hijo se puede destruir de una manera profunda. Quiero animarte entonces a poner una vez más tus ojos ahí en el versículo 25, donde dice que el rey se sentó en su silla como solía, para celebrar una costumbre judía llamada la luna nueva. Y creo que Saúl comienza con una actitud que tenemos que explicar, que representa a esos hombres religiosos, que tienen una costumbre de cumplir a cabal ritos. Precisamente este punto se llama costumbres y ritos. Saúl, hasta este punto y en base a la lectura que hemos tenido, tenía deseos por matar a David. Y no solamente quería matar a David, aquí vemos en la mesa una discusión muy fuerte por David, exactamente. Saúl tenía la suficiente religiosidad para celebrar ritos a tiempo. Pero mira cómo una persona puede celebrar ritos a pesar de que su vida está deshecha, a pesar de que sus actitudes y sus intenciones son totalmente incorrectas. Nosotros como mexicanos no le fallamos en Navidad al pavo, ¿verdad? El pozole en septiembre. Y tenemos como ritos muy precisos, y a lo mejor podemos llegar a ser esa clase de personas muy ritualistas, costumbres muy profundas, pero sin ninguna obediencia a la palabra. Podemos decir que Saúl es ese hombre fiel a los ritos, pero infiel a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que Saúl era un hombre muy ritualista? Incluso tenía un lugar favorito, ¿verdad? En la lectura que hicimos dice que su lugar favorito era junto a la pared. A veces como cristianos, incluso en la iglesia tenemos nuestro lugar favorito, ¿cierto? Ya hay lugares ubicados en la iglesia que decimos, ay, ese es el lugar de tal, ahí se sienta por lo regular tal persona. De hecho, a veces me sorprende por dónde se ubican. Por lo regular, Almita, te sientas un poquito más atrás, de hecho. Clau y Benja, por lo regular están por acá. ¿No? Hoy como que dijeron, intuyeron, no, van a hablar de los lugares en las iglesias. ¿Sabes? A veces incluso nos acostumbramos a eso, ¿verdad? A tener incluso un lugar. Y Saúl era era una persona de costumbres y tradiciones. Ay, es luna nueva, hay que comer y hay que comer pan. En este capítulo se menciona al menos 3 veces ese ritual de la luna nueva. Y ellos lo tomaban. Saúl era un hombre religioso, a pesar de que su vida estaba deshecha, de que sus intenciones para con David eran completamente equivocadas, los rituales los respetaba. Es decir, respetaba los rituales, pero no respetaba la palabra de Dios. Cumplía los rituales, pero no cumplía la palabra de Dios. Y eso es triste, porque muchas personas en nuestro cristianismo hacemos lo mismo. Cumplimos rituales, pero no cumplimos la palabra de Dios. Los rituales son peligrosos. Las costumbres son muy peligrosas, porque cuando algo que tiene que tener un significado profundo se vuelve un ritual, pierde todo sentido, pierde la sustancia. Escucha nuestra primera cita, te vas a sorprender muchísimo. En Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51. Escúchalo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hasta ahí tantito, Ana Lu.
Aquí están hablando de los papás de quién, iglesia, de Jesús, ¿verdad? José y María. Y estos hombres por costumbre, cada año no le fallaban, iban a la fiesta de la Pascua. Ellos tenían un ritualismo y escucha lo que pasa cuando ocurren los ritualismos en nuestra vida. Cuando aquello que tiene mucho significado lo empieza a perder. Si tú lees el libro de Malaquías completamente, es un libro muy pequeño, es un profeta menor, vas a encontrar que los sacerdotes habían perdido todo significado de lo que hacían. Ya mataban los corderos porque los tenían que matar, ya no entendían ni para qué los mataban. Diezmaban porque tenían que diezmar, pero no sabían por qué lo hacían. Y cuando tú le pierdes el significado a las cosas que Dios nos pide, pierden todo sentido. Esta mujer y este hombre cumplían el rito de ir a festejar la fiesta de la Pascua, pero mira lo que ocurre. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. ¿Sin que lo supieran quién? Sus papás. Es decir, que en el día a día de su religiosidad, en el cumplimiento de los ritos que ellos tenían por costumbre, pierden de vista a Jesús. Y ese es el punto que tienes que quedarte en el corazón hoy. Cuando yo vivo una costumbre y una religiosidad, pierdo de vista a Jesús. Y mira, perder de vista a un niño es lo más feo que te puede pasar. Les decía yo en la mañana a la membresía que yo perdí a David como no sé cuántos minutos en el Sears. Se siente horrible. ¿Alguien ha perdido un niño, uno de sus hijos en alguna tienda, en el súper? Es horrible. Te sientes para empezar el peor padre. No, aquí lo dejé y de repente estábamos todos estresados, ¿no? Ya se había perdido David. Justamente, y yo pienso que fue Dios sencillamente, venía hacia mí la hermana Erika, que se hizo esposo, el hermano Benja, y pastor, para saludarme, digo, mi hijo se perdió, y ya ni nos saludamos, y la hermana luego organizó, váyanse a las puertas, y nosotros lo buscamos por aquí, ya ni nos saludamos. Te aseguro que ni siquiera 2 minutos, pero lo fueron los más agonizantes. Yo ya me había hecho ideas bien feas. Entonces, en ese punto de búsqueda de David, nos estresamos bastante. Imagínate que no solamente perdiste a un hijo, sino que perdí al Hijo de Dios. Eso es lo más fatal. María tenía la plena conciencia que ese hijo no solo era su hijo, era el Hijo de Dios. Así que eso era peor. Si yo me sentía el peor padre al haber perdido a David, imagínate cómo se sentiría María al haber perdido a Jesús. Y hay muchos cristianos que celebrando ritos, costumbres, pierden de vista a Jesús. Pierden de vista que la alabanza no se trata de ministrarme, se trata de ministrarlo. Pierden de vista que la palabra no tiene que ser entretenida. La palabra no debe robarme atención. Yo debo prestarle atención a la palabra. Cuando pierdo de vista que esto, iglesia, se trata de Dios y no de la gente y el nombre o la popularidad de ninguna denominación, hemos perdido entonces de vista el objetivo. Ellos perdieron a Jesús en medio de un ritualismo, la celebración de la Pascua. Mira lo que dice el siguiente versículo, escúchalo con atención. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y hasta ahí, tantito, escucha esto. Cada parte de la Biblia tiene un significado bien profundo y poderoso. Dice, y pensando que estaba. Muchos cristianos, muchos creyentes nominales piensan que Jesús está con ellos. Definitivamente van pasando por su vida de fe, creyendo, convencidos, pensando que Cristo está con ellos, pero no está con ellos. Sansón, cuando tú estudias la vida de este juez de Israel, ahí en Jueces, notarás que en su último ataque, antes de que le sacaran los ojos, él también pensaba que el Espíritu de Jehová también estaba con él. ¿Sabes? El peor engaño de los cristianos son los mismos cristianos. A veces Satanás ni siquiera tiene que hacer su chamba. Sencillamente los cristianos se han convencido de que Dios está con ellos. Dios está conmigo. Me encomendé a Él en la mañana. ¿Sabes? Sencillamente, iglesia, muchos cristianos vivimos rituales, vivimos costumbres, sin saber, sin darnos cuenta que Jesús ya no está con nosotros. Ellos pensaban que Jesús estaba con ellos,
pero no estaba con ellos. La pregunta es, iglesia, esta mañana, ¿piensas que Dios está contigo? Levanta tu mano. ¿Piensas que Dios está contigo? Levanta tu mano. Qué bueno. Ahora esto debes de preguntarte todavía con mucho más profundidad. ¿Dios está contigo? Porque sí, pienso que está conmigo, pero ¿Dios está conmigo? La Biblia dice en Salmos, ¿con quién está Dios? Con los íntegros. La Biblia dice que Dios está con los sencillos de corazón, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios está con los justos, con los mansos. Dice la palabra de Dios que Dios está con los que invocan su nombre. Dice la palabra de Dios que Dios está con los que están con Él. Así que si tú tienes esa mente de que Dios está conmigo en todo tiempo, yo no sé si responderte que sí. Porque los papás de Jesús pensaban que estaba con Él y no estaban con Él. Un engaño puede venir de ese pensamiento tan confuso. Dios está conmigo, no sé si está contigo. Porque Dios está con los de íntegro corazón. Dios está con los que con Él están. Mira lo que dice la palabra de Dios. Anduvieron camino de un día y lo buscaron. Mira dónde lo buscaron, iglesia. ¿Lo buscaron entre quién? Parientes y conocidos. Ya que te diste cuenta, ya que se dio cuenta María y José que Jesús no estaba con él, empezaron a buscarlo entre las personas. Dicen que aquella persona, vamos con ella. Dicen que aquel predica, vamos con él. Empezaron a buscar a Jesús con personas. Es el peor lugar para buscar a Jesús. A Jesús no lo busques con otras personas. A Jesús búscalo buscando a Jesús. Buscando la persona de Jesús, no a otras personas. Sin en cambio su búsqueda continuó y dice la Biblia que empezaron a buscar en el versículo 45, dice. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué es Jerusalén, iglesia? Resumidas cuentas, un lugar, ¿cierto? Así que el segundo lugar donde buscaron a Jesús fue en un lugar. Jesús no está en un lugar. Jesús no se busca en un lugar en especial, ¿verdad? Muchas veces decimos, Dios está allá. Allá se manifiesta bien Padre, va allá. Ahora vamos hacia acá porque dicen que también está hacia acá. Dios no está en un lugar. Dios no es una cosa, Dios es una persona. Escucha lo que dice el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Gracias, Analu. Esto trajo un chorro de paz a mi corazón porque dije, no, yo me sentía bien mal, Padre, por haber perdido a David 2 minutos. ¿Cómo se sentirán que lo perdieron 3 días? Pues peor que yo, al menos sí. Y dice la Biblia que 3 días no lo encontraron hasta que se les ocurrió buscarlo en un lugar, el templo. En el templo. ¿Qué significa templo, iglesia? Lugar de reunión. El templo significa lugar de reunión. Así que lo buscaron en el lugar de reunión. Y con esto no te quiero decir que si tú sientes que ya perdiste de vista a Jesús, vengas al templo. Porque no necesariamente esa es la respuesta. El lugar de reunión que Dios tiene contigo se llama intimidad. Secreto. El lugar secreto. Si tú no tienes intimidad con Jesús, bueno, Jesús ha hecho una cita contigo y Él nunca ha faltado a una de ellas. Él siempre ha estado esperando. A lo mejor tú faltas todos los días a una cita con Jesús, pero Jesús nunca falta. Y si ya lo perdiste de vista, lo puedes volver a encontrar. Ve a la intimidad con Él y ahí Él va a estar esperándote. Va a decir, te tardaste. Yo te estaba esperando. Vengo todos los días a buscarte, como habíamos quedado. Porque quien se pierde no es Jesús, eres tú quien se pierde. Jesús no estaba perdido, Jesús estaba en el lugar correcto, en el templo, en el lugar de reunión. Pero los papás buscaron en todas partes, menos en donde debían haber buscado, en el templo. Obvio, si yo voy a buscar a David, ahora que creció un poquito más, ya sé por dónde siempre está, la juguetería. El otro día metimos a Tiago a fútbol y David entra a las canchas de fútbol, según él también quería entrar, ¿no? Y corre, y se cansa y sale de las canchas y decimos, no, métete porque si no ya no vas a entrar. No, ya no quiero jugar porque este hombre nada más me da órdenes, su entrenador.
Y le digo, oye David, pues no quieres entrar al fútbol, no quieres entrar a natación, ¿a dónde quieres entrar? A la juguetería. Cuando conoces a alguien, sabes dónde buscarlo, ¿cierto o no? Cuando conoces a alguien, sabes dónde buscarlo. Yo no sé dónde buscar a todos, ¿verdad? Solo quien los conoce sabe dónde buscarlos. Dónde les gusta estar. A Jesús le gusta estar en el lugar de reunión. A Jesús le gusta estar en la intimidad con sus amados. Así que si has perdido de vista a Jesús, solo búscalo en la intimidad, ahí lo vas a encontrar. ¿Te das cuenta cómo la religiosidad y la costumbre puede hacer que pierdas de vista a Jesús? ¿Puede hacer que pierdas de vista el centro de la fe? Escucha lo que dice Hebreos 10:25, un versículo popular. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Iglesia, ¿ustedes creen que ese día glorioso de la segunda venida de Cristo ya se acerca? Levanta tu mano si crees que ya se acerca. Yo sí creo que ya se acerca. Dice, si ya ves que ya se acerca, tanto más no dejes de congregarte. Pero eso no es el meollo de este versículo. Dice, no dejando de congregarse, algunos tienen por costumbre. Porque lo hemos dicho muchas otras veces más. Se hace costumbre dejarse de congregar. De repente el domingo ya no es el domingo del Señor, el domingo ya es el domingo del negocio, el domingo ya es el domingo de la familia, el domingo ya es el domingo de la barbacoa, el domingo ya es el domingo de algo más que no es Dios. A eso se le llama idolatría, ¿cierto o no? Porque cuando quitas de su lugar a Dios y colocas otra cosa, a eso se le llama idolatría. A lo mejor tú digas, no, yo soy cristiano, yo no me inclino ante ídolos, pero haces un ídolo cuando le quitas a Dios su lugar, por cualquier cosa que sea. Dice la Biblia, no te dejes de congregar porque se hace costumbre. Pero en una enseñanza de mi esposa, no sé si te acuerdas, Liz nos enseñó que también se hace costumbre congregarse. También se vuelve costumbre y a veces ya te congregas, ya no porque quieres, ya no porque lo necesitas, ya no porque te apasiona, ya no porque estás enamorado o enamorada, sino porque es lo correcto. Y lo haces por mera costumbre. Y cuando te congregas por costumbre o cuando te dejas de congregar por costumbre, ambas cosas te hacen perder de vista a Jesús. Ambas. Si tú estás sentado aquí, pero ya no sientes nada, no le eches la culpa a nadie, porque la costumbre es algo que va ganando terreno poco a poco. Ni siquiera te das cuenta cuando se vuelve costumbre algo. Ya lo diría el profeta Juan Gabriel, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y es verdad, la costumbre se va haciendo poco a poco. Por costumbre las relaciones se rompen. Por la costumbre los matrimonios truenan. Porque ya no hay amor. No se han encargado de avivar esa llama. Y cuando nos venimos, sí, sentamos aquí en la iglesia y escuchamos un sermón más que archivar. Unas alabanzas nuevas que escuchar. Y a lo mejor por más que el sermón sea diferente cada día, cada domingo al menos, y que las alabanzas las tratemos de refrescar cada cierto tiempo, pero si tu actitud no es renovada, dice la Biblia, las misericordias de Jehová, nuevas son sus misericordias. Si Dios me tiene nuevas misericordias cada día, mi actitud también tiene que ser nueva cada día. Yo tengo que venir cargado de la nueva manifestación de Dios en mi vida durante toda la semana. Imagínate, iglesia, que todos los días, al menos por un mes, todos los días comieras espagueti con milanesas y guacamole. Durante un mes, desayuno, comida y cena. A lo mejor suena rico, ¿verdad? Suena rico al principio. Milanesas bien hechecitas, de esas que no están quemadas, hermanos. Unas buenas milanesas con su guacamolote y con pistache. ¿Has comido el guacamole con pistache? Te has perdido de la vida entera. No, es cierto. Es delicioso. Echa pistache. Bueno, ya me perdí, ¿verdad? Cuando te comes una buena comida es riquísimo, pero si es lunes, martes, miércoles, desayuno, comida y cena, te aseguro te hartas. Le pasó al pueblo de Israel. Comían maná.
Comida de dioses, o sea, ese es el título. Imagínate, en el restaurante te ponen corteza de cerdo en salsa esmeralda, que es chicharrón en salsa verde. Suena bonito, pero no es tan bonito, ¿va? Pero imagina el título que le dio Dios al maná: comida de dioses. Imagínate el menú de Dios. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Comida de dioses. ¡Wow! Pues seguro es riquísimo y saludable, y lo era. Pero como lo comían, desayuno, comida, cena, durante 40 años, llegó un punto en el que dijeron: ya están hartos de esto. Sopa de maná, torta de maná, pastes de maná. Bueno, ya llegaron a un punto en el que obviamente se hartaron. ¿Sabes cuántas personas, por ese ritualismo y esa costumbre incluso en comer diario lo mismo, se alejan de Dios? Otra vez Biblia, otra vez la iglesia, y hay un cansancio espiritual producido por un ritualismo. ¿Y cómo me libero de eso? ¿Cómo me liberto de eso? Bueno, escucha, iglesia, cada día vívelo como un solo día a la vez. Cada día es un día diferente donde Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Se ha encargado, iglesia, de rodearte de un mundo tan hermoso, donde hay millones de colores, millones de texturas, millones de sabores, como para que tú disfrutes la vida. Tú puedes hacer un día monótono, ritualista, de costumbre, o un día diferente. ¿Sabes dónde se te nota que estás en un ritual y no en un culto de adoración? En tu cara. Cuando te sientas y alabas y tu cara es la misma que la que pones cuando escuchas la Biblia, que la que pones cuando te vas de aquí. La misma. La misma. ¿Sabes qué produce un sabor en tu boca? Una expresión diferente. Si tú chupas un limón, ¿cómo es tu cara, iglesia? Una, ¿verdad? Muerde un chile toreado, ¿cuál es tu cara? Muerde un pastel de 4 chocolates, tu cara es otra, ¿cierto? ¿A poco Dios te da las mismas probadas con su Biblia? Me sabe igual. Sermón de hace 8 días, pues me sabe igual. Cuando Dios se ha encargado de que cada palabra sea tan precisa y diferente. Si tan solo, iglesia, ahora tenemos esa oportunidad. Hace años no, Hace años no, nosotros no teníamos esas herramientas, quizá no las tomábamos en cuenta. Hoy tienes esa oportunidad. Métete a Spotify, le pones Pip Pachuca, te va a bajar todos los sermones. Escucha uno, compáralo con el otro y vas a ver si es lo mismo. Te darás cuenta que no. Dios lo sazonó de una manera diferente. Dios te lo da de otra manera para que pruebes su palabra y la deleites. Por eso dice que David decía: tu palabra me es más dulce que la... pura bola de teólogos. Qué bueno, tenemos varios invitados para que vean que sí nos las vemos. Más dulce que la miel. Claro, cuando David probaba la palabra de Dios, le era un sabor agradable. Pero si David hubiera comparado todo el tiempo la palabra con la miel, ¿qué pasa con la miel? Empalaga. Llega un punto en que otra vez miel, no la hagas. Imagínate 5 cucharadas de miel, una tras otra. Bueno, ya no 5, 20 cucharadas de miel. ¿Te gustaría eso? Ya no, ¿verdad? La palabra tiene tantos sabores como sazones. ¿Alguna te sabe? Te sabe dura, te sabe amarga. Y el amargo es un sabor incluso rico. Definitivamente te lo digo, ¿Cómo es la toronja, iglesia? Es amarguita, ¿cierto? Pero es rica. La verdad, yo le tenía fuchi a la toronja. Siempre pedía jugo de naranja, que es dulcecito. Pero el otro día me atreví, revolucioné y me eché un jugo de toronja delicioso. Porque tienes que aprender a disfrutar la Biblia. Tienes que aprender a encontrarle los sabores y los sazones a la Biblia. No todo es frito. No todo es empanizado. Tampoco todo es verduras, ¿verdad? No todo es servido. El Señor es tan grande y glorioso y multiforme que te presenta su palabra de una manera tan gloriosa. Es más, nada más date cuenta cuán glorioso es Dios, que ahorita este sermón no se está repitiendo en ninguna parte del país, del mundo entero.
En otro lado les están dando otro sermón con otro sazón, con otro sabor. Iglesia, si prestas atención, Dios tiene algo que darte nuevo. Si tú prestas atención, vas a decir, qué diferente, wow, qué palabra tan única, y vas a salir gozoso, sin un ritual. Pero si te sientas y, ay, otra vez va a hablar de Primera de Samuel, pues lleva 2 años con esto y no acaba el pastor. Otra vez Primera de Samuel, cada que me vengo a la iglesia, todas las veces que vengo, Primera de Samuel. Oye, pues ¿cuánto más? Nos vamos verso a verso y hemos encontrado tantos sabores en Primera de Samuel. Te animo, iglesia. Te animo a que con una actitud renovada te sientes en estas bancas y no permitas que la religiosidad, el ritualismo, la costumbre te robe la bendición. Ve a los papás de Jesús. Perdieron de vista a Jesús en un ritual, en una fiesta de costumbre. Tú puedes pasar por lo mismo. Perder a Jesús por un ritual, por sentarte con la misma actitud, el mismo desgano y la misma apatía todos los domingos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Costumbres y rituales. Segundo punto, versículo 27 al 30. Escucha. Y al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David se quedó vacío, y le dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer Isaí el hijo de Isaí, ni hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Belén. Escucha, antes de pasar al siguiente punto, quiero mencionarte algo importante. ¿Recuerdas lo que dijo Saúl cuando David no se acercó el día de la luna nueva? Dijo, seguramente está impuro, o seguramente no está limpio, por eso no vino a esta comida de la luna nueva. La mente de un religioso siempre asocia que si no estás es porque andas mal. La mente de un religioso dice, no vengo pues porque ando mal. Escucha, los dos extremos son peligrosos. El fariseo que dice, este no se acerca porque anda mal, y el hombre que dice, yo no me acerco porque ando mal, están en el mismo punto. Muchas personas no leen la Biblia, no se congregan y no sirven a Dios porque dicen, estoy mal, no me siento limpio, no estoy puro. Levante su mano quien vino a la iglesia porque vino purificado, limpio y sin mancha. Levante su mano. Ah, caray, ni uno, bueno, uno solo aunque sea. No, levante su mano quien vino porque es pecador y necesita a Dios. Entonces, ¿esta es una iglesia para pecadores? Sí lo es. Porque Jesús vino a enfermos y no a sanos. Porque venimos los necesitados, no los purificados. Y Saúl asumió que David no estaba en el ritual. ¿Por qué no estaba en el ritual? Anda mal este cuate. ¿Quién sabe qué en cochinadas ande? Porque no purificado no está y ha de andar mal. Cuando en su corazón, ¿qué quería Saúl hacer con David? Matarlo. ¿Quién estaba sucio? Saúl. Escucha, un día los fariseos le dijeron a los discípulos de Jesús, oigan, ustedes cuando comen no se lavan las manos, cochinos. ¿Cómo es posible que no se laven las manos y coman? Escandalizados porque no estaban lavados de manos. Y Jesús les dijo, es mejor estar limpio de adentro que de afuera. Ustedes se lavan las manos, pero su corazón está sucio. Así que para Dios es muy importante, sí, limpiarte el corazón. Por eso nos acercamos a Dios. Porque su sangre preciosa limpia tus pecados. Si a lo mejor tú dices, no, es que qué vergüenza, ¿no? Qué cinismo mío. ¿Cómo voy a acercarme a Dios si acabo de pecar? Mejor me espero unos cuantos días. Y tú piensas que tu abstinencia o piensas que la distancia que pones con Dios por un tiempo te va a purificar. Y ahora sí, ya no me siento tan pecador, ahora sí voy. Ahora sí leo la Biblia, ahora sí oro, ahora sí sirvo. Creo que si leyéramos la Biblia nos daríamos cuenta que Jesús nunca ha usado el servicio como un castigo o como un premio. El servicio es una bendición. Escucha,
muchas veces como pastores decimos, pecó, que ya no sirva. O incluso el mismo creyente dice, estoy en pecado, ya no voy a servir. El servicio es conexión. Si tú sientes que andas mal, dejar de servir te va a empeorar tu situación. Servir te acerca a Dios, no servir te aleja de Dios. Díganme si no es cierto. Claro, cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Dios le decía, no dejes de servirme. Pero Israel pudo haber dicho, espérate, no te puedo servir porque ando mal. Dime en qué parte de la Biblia dice que cuando andas bien es cuando te tienes que acercar a Dios para servir, leer o congregarte. Es todo lo contrario, ¿cierto? Cuando andas mal es cuando más tienes que leer, congregarte, servir. Cuando más tienes que acercarte. Pero claro, el hombre ha metido su mano en las leyes de Dios. Y el pastor dice, pecó, bájenlo. Pecó, que ya no sirva. Pecó, es bueno que esté en el servicio. Definitivamente tiene que tener un trato de Dios, sí. Definitivamente tiene que tener una intención pastoral también. Pero el servicio debe de ser la dimensión donde se aproxime a Dios y no donde se aleje de Dios. ¿Vamos bien, iglesia? Escucha entonces. El siguiente punto se llama así, explosión de ira. El versículo 30. Recuerden que le pregunta a Saúl a Jonatán, oye, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí ni ayer ni hoy? Y entonces Saúl a Jonatán le explica, bueno, me pidió permiso a sus hermanos para celebrar en Jerusalén el rito. Y explota, escucha, versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Los teólogos asumen, y te va a sonar muy fuerte lo que te voy a decir, pero esta palabra de Saúl para Jonatán es una mentada. Si tú y yo estudiamos, bueno, no quiero que lo estudies, pero lo pienses, una mentada mexicana es lo mismo que lo hizo Saúl a Jonatán. Hijo de la perversa y rebelde. Está apuntando directamente a su madre. Estaba ofendiéndolo tremendamente. Cuando una persona explota en ira, dice los peores insultos. Y fue el caso de Saúl. Saúl termina diciéndole cosas horribles a su propio hijo. No solamente le recuerda a su jefecita, sino que también le dice, y para confusión tuya has elegido a David, y para vergüenza de tu madre. ¿Cuánta palabra tan horrible en un solo versículo? ¿Todo por qué? Porque Jonatán no le dio la respuesta que Saúl esperaba. Porque a Saúl no le estaban funcionando las cosas, no le estaban saliendo las cosas como él quería. Él explota su ira y empieza a hacer y deshacer. Escuchan lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para airarse. Tardo. Vas a escuchar muchos versículos a partir de ahorita sobre la ira. Ninguno dice no te enojes, pero dice sé tardo para la ira. Porque ¿quién es tardo para la ira y pronto en misericordia? ¿A quién quiere que te parezcas? A Dios. Ningún sentimiento o emoción es equivocada o es un pecado. Algunos cristianos incluso comenzaron a llamarle a otros cristianos emocionalistas. Ay, es que mira, en esa iglesia son emocionalistas. Chillan y lloran y brincan y se caen. Ay, es puro emocionalismo. Y empezaban a juzgar cristianos a otros cristianos. Escucha, las emociones, ¿quién las creó? Si las creó Dios, ¿son buenas o malas? Buenas. Ser emocional es estar vivo. No tener emociones es estar muerto. ¿Qué prefieres? ¿Una iglesia sin emociones? Que en su cara, si pasa algo bueno, si pasa algo malo, si pasa algo más o menos, su cara es la misma. Este cuate, pasa algo bueno en la iglesia, Dios dice una cosa bien grande. Dios dice una exhortación bien fuerte.
Y ya. No, yo sabes que sí quiero una iglesia emocionalista. Yo sí quiero una iglesia viva, que corra por sus venas sangre. Y que cuando Dios les regala una joya de su palabra, digan, gloria a Dios, esto es lo que yo necesitaba. Pero sabes, a veces nosotros sacamos de toda dimensión las emociones. Creemos que son malas, pero no son malas. Son malas cuando no tienen el control del Espíritu Santo en ellas. Dice la palabra de Dios, entonces, que seas lento para enojarte. Los varones estamos creando audiolibros. Y en uno de los libros que leímos, se llama Temperamentos controlados por el Espíritu. Ya está disponible, quien lo quiera, acérquese con Manuel. Manuel les puede dar la liga. Está en el grupo de varones PIP, todos los audiolibros. Hasta ahorita llevamos ya 3 audiolibros y estamos haciendo el 4. O si no, espero que los ya Spotify en estos días, los 3 primeros libros. Y en ese libro dice que la ira o las explosiones de ira son como los terremotos. Los terremotos tienen una duración pequeña, pero ¿cuánto estrago hacen, iglesia? Imagínate que un terremoto durara media hora. Si cuando duran 1 minuto derriban edificios enteros, iglesia, ¿qué no harán en media hora? ¿Qué no harán en media hora? ¿Quedará piedra sobre piedra, diría yo? ¿Sí me estás entendiendo? La explosión de ira es como un terremoto. Dura poco, pero ¿cuánto estrago hace? Por eso a veces los iracundos dicen, ay, no es para tanto. Sí, me enojé, pero fue un ratito. La mayoría del tiempo he estado bien. Sí, pero en ese ratito dijiste cosas tan fuertes como las dijo Saúl. En un ratito mentó Emes, maldijo, mencionó a su madre, quién sabe cuántas veces, en un ratito. ¿Sí me estás agarrando la onda, iglesia? Una explosión de ira puede causar grandes estragos. Dura poco, pero ¿cuánto daño hace? Lo mismo que un terremoto. Quiero decirte que la ira no solamente es para los coléricos, la ira es para todos. Todos tenemos ese sentimiento de ira. Claro, los coléricos tienen explosiones más recurrentes, pero todos tenemos explosiones de ira, iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. El Señor nunca prohíbe enojarse, porque Él mismo se enoja. Dios es un Dios que se aira por el pecado. Es lento para la ira, no dice que nunca se enoja, es lento. Y dice la palabra de Dios que un día Jesús en su celo santo se enojó y agarró a latigazos a los cambistas en el templo. ¿Cierto, no? ¿Lo has leído? Entonces Dios no es un Dios sin enojo, Dios se enoja. Y Dios no te pide que no te enojes, sino que sepas qué hacer con el enojo. Sí, enójate, pero no peques. No peques y no permitas que tu enojo dure tanto más de 24 horas. Incluso el Señor te pide cuánto tiempo debe durar un enojo. ¿Sabes que hay gente que está todavía enojada con su papá o su mamá? ¿Con su cónyuge o con su expareja? Y tienen un coraje que les lleva años. Años ese coraje. Pero Dios dice, sí te puedes enojar, pero ¿cuánto debe durar tu coraje? 24 horas. Antes, es más, ni siquiera 24, 12 horas. Antes de que el sol se ponga. No debe durar más. Así que tienes 12 horas para contentarte. ¿Sí lo estás entendiendo así, iglesia? No se ponga el sol sobre tu enojo. Y hasta eso, tendrías 12 horas si te enojaste en la mañana. Tendrías 12 horas. Pero si te enojaste a las 6, por eso yo te digo, hermano, trata de enojarte en las mañanas. En las tardes no te conviene porque te queda menos tiempo para contentarte. Pero eso no es lo peligroso. Escucha el versículo 27. Ni deis lugar al diablo, porque nuestro enojo desmedido da lugar al diablo. Claro, el enemigo, dice la Biblia, está como león rugiente buscando a quien devorar. El ejercicio del diablo, tú lo sabes, robar, matar y destruir. Cuando ve una rabieta, cuando ve una explosión de ira, dice, este es el momento. Porque en esta ira es cuando va a decir cosas que maten
destruyan, hieran. Es lo que necesito, un caudal para que este o esta en su explosión le diga cosas muy malas, muy hirientes. No le des lugar al diablo. Tu ira desmedida puede y tiene la capacidad de darle lugar al diablo. Mira lo que dice Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Todos los versículos que hablan de una ira concluyen en algo muy malo. Dice, no te enojes porque da lugar al diablo. Y aquí dice, no te enojes porque dejas lugar a hacer lo malo. Ahora escucha, mira la fórmula de Dios tan simple, sencilla. Esta es la medicina de Dios. Ok, tengo explosiones de ira. Soy una persona iracunda que de repente explota y dice cosas muy horribles. ¿Y qué dice Dios sobre eso? Deja la ira, deséchala. ¿Es en serio, Dios? O si estoy trabado de coraje y solo me dices, déjala. Yo creo que para los enojados estarían más enojados, ¿verdad? Nada más me pide que la suelte y no puedo, ¿no? ¿Por qué es eso, iglesia? Tienes que soltarla. Tienes que dejarla, tienes que desecharla. ¿Por qué? Mentaliza tu mente con Biblia. Si yo permito que esta rabieta continúe, si yo permito que esta explosión continúe, le estoy dando lugar al diablo. Le estoy dando lugar al pecado en mi vida, porque dice, aírate pero no peques. Entonces yo corro peligro de lastimar y lastimarme con estas explosiones de ira. Mira lo que dice a continuación, en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse. Hay personas que somos de mecha corta, ¿verdad? Una cosita y ¡pum! Estamos explotando. Una cosilla y ya estamos reventando de coraje. Somos impacientes. Somos personas iracundas y creo que Dios quiere lidiar con eso, iglesia. No va a ubicar en su palabra este escenario de la mesa de Jonatán con Saúl solo porque sí. Él quiere tratar con esa ira que te ha lastimado y ha lastimado a otras personas. ¿Cuántas personas en el camino has herido por explosiones de ira? Porque tus emociones no están controladas por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas o cuántas decisiones has tomado porque tu ira no está controlada? Escucha, Jonás 4. Pero Jonás se pesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Hasta ahí. Mucho me enojo hasta la muerte. Mira, en la historia de los enanitos de Blancanieves había el enojón. Tú y yo somos ese cuando estamos enojados hasta la muerte. Se moría la calabacera, estaba haciendo una rabieta impresionante. Y Dios le preguntó 2 veces, ¿tanto es tu coraje? Sí, tanto es mi coraje, hasta la muerte. Y mira, era un espiritual porque oraba a Dios, enojado pero oraba. Dice el versículo 2 que estando enojado dijo esto, escucha el versículo 2. Y oró, pero ¿cómo oró? Versículo 1 dice, estaba enojado.
Pero Jonás se ha pesado en un extremo y se enojó. Había un pesar que fluyó en enojo y estando enojado oró. No ores estando enojado, porque mira lo que salió de la boquita de Jonás enojado. Ahora, oh Jehová, esto es lo que yo te decía. Yo ya sabía cómo eres, los ibas a perdonar. Eres lento para enojarte. Diciéndole un enojado a uno que no se enoja mucho. Eres lento para... Te falta pila, Dios, para enojarte. Te enseño cómo enojarse, pues. ¿Cómo es que eres lento para enojarte, Dios? Era para que los aniquilaras y los hicieras polvo y pomada. Yo me imagino cómo estaba enchiladísimo Jonás. Entonces, yo pienso la voz de Dios tan hermosa, diciéndole, Jonás, ¿de verdad estás tan enojado? Sí, estoy muy enojado. Y luego Dios, pon atención, si Dios ya está viendo, le diríamos a Dios, oye Dios, estás viendo y no ves, está que se lo lleva, y todavía le haces una calabacera para picarle las costillas y hacerlo enojar más. Ese es el trato de Dios. Ah, batallas con la ira. Bueno, vamos a ir trabajando en ella. Y Dios nos construye calabaceras. A lo mejor tu calabacera es tu esposo. O tu esposa. A lo mejor tu calabacera son tus hijos, pues. Tu calabacera son aquellas personas que hacen que te revienten los nervios. Si Dios actuara como nosotros queremos, diría, espérate Dios, es el momento de que todas las cosas le salgan bien para que el tipo no se enoje. Y eso pasó. Dios le prestó un escenario así. Oró a Jehová, versículo 5. Pon atención, y salió Jonás de la ciudad y acampó a la tierra del oriente de la ciudad y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a ver qué es lo que acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual le creció sobre Jonás, haciéndole sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Y le librase de su qué? Ok, véalo, Y Jonás se alegró. Claro. Cuando Dios obra a mi favor, yo estoy contento, estoy alegre. Cuando las cosas me salen bien, yo estoy que brinco y danzo. Pero cuando las cosas me salen mal, versículo 7, ¿qué pasa? Se seca la higuera. ¿Quién lo provoca? Dios lo provoca. Se seca la calabacera, y acontece que al salir el sol, Dios prepara, todavía le pica más, ¿verdad? El Señor, un viento solano. ¿Cuántos nos ponemos de malas con el calor, iglesia? La verdad, levanta tu mano. Yo con el calor casi no, con el hambre. ¿Cuántos se enojan cuando tienen hambre? Bueno, quien me conoce ya dice, al pastor no lo trates ni le hables cuando tiene hambre. Y es la verdad, hermano, no te me acerques cuando tengo hambre o acércate con un paste. Cualquiera de las dos opciones funciona. Ahora mira, dice, mejor sería, entonces acontece ese, hiera en la calabacera, se desmaya y dice, deseaba la muerte. Y Dios lo confronta, pero a mí me parece interesante la manera en la que Dios trata con el hombre, porque a pesar de que está enojado, Dios va y le dice, ¿estás enojado? ¿Le has dicho a una mujer que está enojada, estás enojada? Eso es de valientes, brother. O sea, cuando ves a una mujer enchilada y vas y le dices, ¿estás enojada? Uy, no, ya valiste gorro. Ahí te llamabas. ¿Cómo es posible, no? Dios es así. Dios, a pesar de que ve tu coraje, dice, voy a tratar tu coraje. Porque Dios pica donde duele. Porque así es del doctor, ¿cierto? Cuando vas al doctor y te duele un chorro el estómago, ¿a poco te agarra la mano? ¿No, verdad? Cuando te están viendo dónde te duele, te agarran y te hacen así, hacen huequita la mano y aquí duele, que sí, pues ya no le sigas pegando. Porque el doctor tiene que pegar o tocar donde duele. Incluso... no está Fer Mancera, ven que se rompió la mano el Junior. Y me contó que cuando llegó el doctor, le agarró la mano y le estiró los dedos. Hasta a mí me dolió cuando me lo explicaba. ¿Cómo se le ocurre, no? El hueso lo tenía salido. Y llega el quiropráctico y le agarra los dedos. A ver, déjame ver. Yo le agarro unas bofetadas. No la hagas. Pero los doctores tienen que hacer eso. Tienen que ver dónde duele para ver qué hacer. Este es Dios. Bueno, si tú quieres que Dios te agarre con pincitas, no es la iglesia, no es el Dios. O sea, a muchos les gusta que con pincitas, ¿verdad?
No le vayas a decir de eso porque no lo conoces, es justo lo que le molesta. Y Dios dice, ¿eso le molesta? Pues sobre eso vamos. ¿Qué hizo con la mujer samaritana, iglesia? ¿Dónde le picó? ¿Dónde le duele? Y no hablaban de eso, la mujer hablaba del agua y que de la alabanza, de los temas bonitos que nos gustan hablar. La alabanza y la danza y la adoración. Y entonces Dios en una de esas se la llama a tu esposo. Oh, estamos hablando tranquilos. ¿Cómo? O sea, me tocas justo donde más me duele. Sí. ¿Qué le dijo al joven rico, iglesia? No, hombre, que yo te sigo, que yo te sirvo, que yo guardo los mandamientos, que la vida eterna, el bonito mensaje, lo que viene siendo el bonito mensaje, ¿verdad? Y entonces Dios dice, vende lo que tienes. Espérate, Dios, estamos hablando de la vida eterna. ¿Qué tiene que ver mis millones con esto? Porque sé que es lo que te duele. Tus millones. A lo mejor a ti no te va a hablar de los millones porque apenas tienes 30 pesos en tu cuenta Coppel, pero sí te va a hablar acerca del perdón. Pero sí te va a hablar de otras cosas, iglesia, que te pican, que te duelen, porque así es Dios. Dios quiere tratar con aquello que de verdad necesita trato. Y con Jonás pasó eso, iglesia. Le puso una calabacera adrede, luego se la quitó adrede, y adrede le envió un viento solano con un calor impresionante, y ya cuando lo tenía bien enchilado, es cuando le dice, ¿estás enojado? Sí, hasta la muerte. ¿Sabes? Jonás no disfrutó la salvación de una nación por el enojo. Jonás tuvo el lugar VIP de cómo Dios salvaba toda una nación. Y en lugar de disfrutar eso, se la vivió enchilado toda la vida. Hemos hablado con mi hijo Tiago, porque Tiaguillo tiene un espíritu de negatividad tremenda. Hace una cosa y ve lo que justo no le pasó, ¿no? Fuimos a Puebla a pasear y, pero no vi los delfines. Tiago, ¿viste cuántas cosas más? Justo nos dices lo que no hiciste. Pero qué mal que no hubo refresco de manzana y yo sí lo quería. Tiago, pero te compramos la hamburguesa. Justo ves lo que no tienes. Y hablamos, yo lo senté, sabe Dios que lo hice. Hijito, quiero hablar contigo. Mira, todo el tiempo hablas de lo malo. Que si te compras esto, ¿por qué no se te compró aquello? Que si te dieron esto, ¿por qué no te dieron aquello? Dije, creo que Dios me está hablando a mí. Sí, porque así somos todos nosotros. Somos Tiago. Todos somos Tiago. Pray for Tiago, ¿no? Todo de verdad, nada nos parece. Nada nos acomoda, qué feo que seamos así. Todo el tiempo estamos, es que no tengo zapatos, tienes 7 pares, 8 pares, y ya ni hablar de las mujeres que tienen 1000 pares, pero no tienen el par de los amarillos con 3 puntos rojos. Y como no tienen esos puntos rojos, ya están así, ¿no? No tengo nada. Iglesia, nosotros somos insaciables, ingratos, nada nos llena. Y Jonás tuvo el primer lugar de honor de ver la salvación de una nación, pero en lugar de ver lo que sí podía ver, se puso a ver lo que no tenía. Y eso le robó el gozo, porque la ira, repítelo conmigo, la ira me roba el gozo. Sencillo, iglesia. La ira me roba el gozo. Estoy tan enojado, tan enchilado con N cantidad de cosas que no disfruto el gozo de la salvación, que debe ser superior a cualquier otra cosa. Si tú te has atrevido a leer todos los profetas mayores y menores, notarás que Dios de repente sí se hartaba con el pueblo de Israel y decía, no, ya ahorita, es porque ahorita los hago pomada todos en este momento. Muchas veces el diálogo de Dios fue, los voy a desaparecer. Pero luego que se le bajaba el coraje a nuestro Dios misericordioso, decía, no, ya no, porque tengo una promesa con Abraham, y les volvía a dar toda su misericordia. Su enojo de Dios no dura mucho. Aparte, el enojo de Dios obra justicia, el enojo del hombre no obra justicia. Ahora escucha, siguiente punto, versículo 31 y 33, pon atención. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, tú estarás firme, ni tu reino.
Envía pues ahora a traérmelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a Saúl: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo. ¿Para qué, iglesia? Para herirlo. Primer punto, costumbres y rituales. Segundo punto, explosión de ira. Tercer punto, se pasó de lanza. Este punto se llama se pasó de lanza. ¿Por qué? Porque todas las veces que ves a Saúl con una lanza en su mano es para lanzársela a alguien. Y esta vez se pasó. Porque está bien que se la estuviera lanzando al David, que ni siquiera de su familia era. Pero lanzársela a su propio hijo para herirlo. Y ahí incluso dice el objetivo, iglesia. No dice que se la lanzó pues nada más para espantarlo. Se la lanzó para herirlo. Así que la ira explosiva siempre termina hiriendo a alguien. ¿Cuántas personas has herido con tus arranques? ¿Cuántas veces has herido a tus hijos por arranques? A tu esposa, a tu esposo, que en un arranque de ira le lanzaste una lanza y lo heriste. Ahí es donde nos pasamos de lanza, iglesia. Colosenses 3:21 dice lo siguiente, pon atención. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis. No los desesperes, no los fastidies. Porque a veces, no esto, no lo otro, ya cállate, siéntate ahí, párate de ahí, pon esto, quita esto. Llega un punto en que los hijos también dicen, bueno, ya. ¿Sabes? Un hogar donde es una gotera continua no es hogar para ningún joven. Y luego te preguntas por qué tu hijo se la vive en la casa de su amigo o en la calle. Ay, tú pura calle, no vives en la casa. ¿Para qué si en cuanto lo recibes son pura gritería? ¿Sí entiendes? A veces nosotros los papás somos los que hacemos que los hijos no quieran estar en casa. Porque en casa es gritos. Porque en casa todo está mal. Y a veces los papás no sabemos decirle, eso sí lo hiciste bien. Enfatizamos solo los errores, pero los aciertos no los enfatizamos. Es su deber, lo tenía que hacer de por sí. Y hacemos de nuestro hogar sea una gotera continua. Hacemos de nuestra casa una gotera continua. Y mira, una gotera parece insignificante, ¿cierto? Porque cae una gotita. Pero vuelve a caer otra gotita. Espérate, otra gotita, otra gotita y otra gotita. Por eso la mujer necia es comparada como una gotera continua. En México le decimos como un catarro, ¿verdad? Molesto, fastidioso. Y creo que nosotros tenemos que tener cuidado como padres en exasperar a nuestros hijos. Mira lo que dice en el siguiente versículo. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Amén. Saúl lanzó una lanza para herir a su hijo. ¿Es malo castigar al hijo? ¿Es malo corregirlo? ¿Es malo disciplinarlo? No es malo. Pero hay un límite, iglesia, hay una línea. Cuando dice exasperar es porque ya, una cosa es decirle una y otra cosa es vivírtela diciéndole tantas. Una cosa es castigarlo y otra cosa es que te pase la mano, mas no apresure tu alma para destruirlo. Mira, te parecerá exagerado, pero seguro que tú conoces casos de mamás o papás que al disciplinar a sus hijos les sacaron sangre, los descalabraron, les rompieron un hueso, les abrieron las piernas a golpes, los moretearon. Si has escuchado casos así, cuando escuches eso es cuando dices, ahí es donde ya te pasaste de lanza. Ahí es cuando ya cruzaste un límite entre la disciplina y el dolor. Dice, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Si has vivido en un hogar donde ya hay sangre, eso ya no es educación. Eso ya es otra cosa, iglesia. Ya pasaste de todo control. Recuerda que la Biblia tiene que tener un equilibrio. Si te vas muy hacia allá, estás muy peligroso. Si te vas muy hacia acá también, ¿dónde tienes que irte? En el centro. La Biblia me dice que lo corrija, la Biblia me dice que lo discipline, la Biblia me dice que le estorbe.
pero sin cruzarme la línea a lastimarlo. Cuando ya hay moretones, sangre, ya estás pasándote de lanza. Dios no prohíbe que lo disciplines, pero sí prohíbe que lo lastimes. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Eso estaba pasando en esta discusión tan fuerte entre Saúl y Jonatán. Jonatán no respondió como el padre hubiera querido, y entonces el padre le lanza una de sus lanzas, valga la redundancia, para herirlo. Cuarto punto. Versículo 34. Escucha. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió aquel segundo día de la luna nueva a causa de David, porque tenía dolor, porque su padre le había afrentado. Mira cómo este versículo 34 tiene palabras que tú no quisieras en la mesa de tu casa. Exaltada, dolor, afrenta. ¿Te gustaría que eso sea lo que ronde la mesa en tu casa? Enojo, dolor, afrenta. Iglesia, yo nada más quiero que observes la vida de Jonatán en el capítulo 20. Jonatán, que ha tipificado con sus acciones las acciones del Espíritu Santo, nunca sube la voz, nunca estaba enojado, pero su papá hace que termine Jonatán enojado. Así ocurre con la vida de muchos de tus hijos. Muchos de tus hijos no son enojones, pero con tu carácter los conviertes en enojones. Muchos de tus hijos no son iracundos, explosivos, pero tú no puedes pensar que si tú eres una madre o padre explosivo, tus hijos van a ser pacíficos. Tus hijos van a ser explosivos. Y si no son explosivos, van a buscar a una explosiva, que es el patrón que les enseñaste. Está comprobadísimo que si tú como madre eres controladora, iracunda, tu hijo va a ser controlador o iracundo, o va a buscarse a una iracunda controladora para casarse con ella. ¿Eso quieres? O sea, tu tesorito con una iracunda que lo mangonee como se le antoje. ¿Eso te gustaría? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Bueno, entonces comienza a dejar la ira. Suéltala. Comienza a entregarle tu ira a Dios. Dios llega y te dice, ¿estás enojado? Es el momento de decirle, en lugar de decir, sí, hasta la muerte, sí, Dios, te la entrego ya. Porque esta ira me está haciendo lastimar a otras personas. Esta ira me está lastimando a mí mismo. Esta ira no va a llegar a ningún lugar. Te la entrego. Es importantísimo que cuando estés súper enchilado, como decimos los mexicanos, en ese momento no le hables a nadie más que a Dios. Enciérrate, grita fuerte y dile, Señor, te entrego esta ira. Y guárdate un tiempo sin hablar con nadie, iglesia. No hables hasta que Dios haya apaciguado tu ira, entonces habla. Porque si tú continúas con el patrón de enojarte y descargarte con el primero que se te atraviese, vas a terminar lanzando a tus propios hijos tus lanzas. ¿Qué hizo Jonatán? ¿Se merecían que le lanzaran una lanza solo porque le dio permiso a David? ¿Se lo merecía, iglesia? Pero Saúl ya estaba tan enojado que ya no estaba buscando quién se la debía, sino con quién pagar, ¿verdad? A quién descargarle su ira. Bien, estamos acabando. Eclesiastés 7:9 dice lo siguiente, pon atención. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. ¿Has visto el patrón de estos versículos? La constante es que iracundo igual a necio. Ira descontrolada igual a necedad. ¿Qué es necedad? Insensatez, falta de sabiduría. Así que cada que estés enojado, pero descontroladamente, eres un necio. Y las personas necias no edifican. ¿Recuerdas a los dos hombres? El necio construyó con sus manos una casa, ¿dónde, iglesia? Sobre la arena. Los necios no edifican.
los sabios edifican sobre cimientos sólidos. Pero si eres un insensato, necio, que constantemente tienes rabietas y explosiones de ira, lo consiguiente en tu vida es que no vas a edificar mucho en el corazón de tus hijos. No vas a edificar un matrimonio sólido ni un hogar sólido. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esta es una semántica, iglesia. Una semántica. Porque quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería. Obviamente la mayoría de las personas que están amargadas siempre lo irradian en enojo, en ira, y en su casa solo es una casa de gritería y maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Pues pregúntale a Saulito, ¿verdad? Con sus mentadas. Eso es maledicencia. Hablar groserías ya a tus hijos. Una casa donde se la pasan con groserías y, a ver, tu hijo de quién sabe qué, y me vas a escuchar o te vas a la quién sabe cuándo. Eso es maledicencia, es el hogar. No es un hogar, iglesia, no es un lugar donde vivir. Amada iglesia, tienes que quitar. Ahora, me gustaría que dijera, permíteme, y en un acto de magia, tu casa no va a tener groserías. Pero no, Dios dice, esto es un acto de voluntad, quítalo tú. Es como los ídolos, ¿cierto? Cuando conocimos que los ídolos, entonces lo que hicimos fue ir a quitarlos. ¿Sí te acuerdas? Para los que alguna vez tuvieron que hacer eso. Levanta tu mano si alguna vez tú con conciencia propia tuviste que quitar ídolos, moños rojos y cosas de tu casa. Levanta tu mano. ¿Se acuerdan que lo tuvieron que hacer ustedes? No dijo el pastor, yo ahorita voy a quitar de toda tu bola de monos. No dijo eso. Tú lo tienes que hacer convencido de que es lo correcto hacer. Agarraste, quitaste los ídolos. Pero creo que eso es menos doloroso, ¿verdad? Quitar los ídolos. Cuando se quita de vosotros la amargura, ¿cómo? Quita la maledicencia, porque tienes que hacerlo tú. Porque no debe haber groserías en tu casa. Dirían que un pastor como que está olvidando que este pueblo es un pueblo de Dios. Ninguno de ellos dice groserías. ¿Será cierto? Obvio, es el ideal, es lo más romántico, ¿verdad? Pensar que ninguno de ustedes cuando se enoja con su esposo, esposa o hijos dice una sola fresca. Te aseguro que más de una. Y si Dios nos está diciendo esto a nosotros, en todo el mundo, solo a nosotros nos está diciendo, no digas groserías, es por algo, Es por algo que nos está diciendo, quita el enojo y la gritería. Yo te he mencionado en algunas otras ocasiones que yo crecí en un hogar violento y de verdad era pura gritería. Ya, ponte a barrer. Entonces una vez yo era muy especial, la verdad, iglesia. Entonces, imagínate un adolescente y yo todavía desafiando a mi mamá. Oye, y si me dices eso, pero sin gritar, ¿no funcionará igual? Ya te imaginarás, peor. A mí no me hablas así. Y puros gritos. Ya no funcionaba otra cosa en la casa que no fuera gritos. Si te mandaban por las tortillas, ¡ey! En lugar de estar de inútil, vete por la tortilla. Y era grito, ¿no? Que pudo haber sido, oye, ¿puedes ir por las tortillas? Traducido es, ¿puedes ir por las tortillas? Pero ya era grito. Y a veces las familias, iglesia, se acostumbran a eso. Ya no saben otro idioma, todo es gritando, todo es reclamando, todo es con maledicencia, con groserías. Y Dios te compromete a ti y te dice, quítalo. Como quitaste las estatuas de tu casa, como quitaste esas imágenes, quita la maledicencia. Eso es un compromiso tuyo, una responsabilidad tuya. Estamos terminando. Efesios 6:4, ¿verdad? No. 4:31. Bien, es que se me recorrió aquí. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Constante, ira. Deja la ira. Y parecería que Dios hizo como debería de ser, pero la ira es algo que se tiene que soltar, iglesia, algo que se tiene que dejar. Vamos al último punto de este tiempo. Versículos 35 al 40. Jonatán
al ver que su papá está resuelto a matar a David, va y hace lo que se ha repetido en el capítulo 20. Hacer lo de la lanza. ¿Se acuerdan de las lanzas? Vamos a leerlo rapidísimo. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y con un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David. Para los que han leído todo el capítulo 20 o estuvieron atentos a la prédica de la semana pasada, esto era un código entre Jonatán y David. El código era que él iba a lanzar las saetas como ejercitando su tiro. Gritaba: están más allá de ti. Era que se fuera porque Saúl lo quería matar. Pero si le dijera: están más acá de ti, bueno, es tiempo de salir, el peligro se había acabado. Era un código entre Jonatán y David. Y esto ocurre, pero quiero que tú y yo lo podamos ver de esta manera. Mientras que en este capítulo, en la porción que leímos hoy, Saúl utiliza sus armas para lastimar, Jonatán utiliza sus armas para ayudar. ¿Sí notas eso? Todos tenemos armas. Te voy a mostrar una de las armas más poderosas que el humano posee. Es más que los X-Men. Tenemos un poder bien poderoso: nuestra boquita. Nuestra boca, sea grande o chiquita, tiene un poder para herir, un poder para sanar, tiene un poder para libertad, tiene un poder para esclavizar. La boca tiene poder. La Biblia misma dice que la boca puede incendios, grandes incendios. La boca, iglesia. Ni un X-Men, te aseguro. Imagínate cuánto poder tiene tu boca. ¿Cómo usas tu boca? ¿Para lastimar o para sanar? Jonatán decidió utilizar para sanar. Utilizó sus armas para ayudar a otra persona. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 64:3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Lanzan cual saeta. Y sabes, Saúl lo hizo literal. Él literalmente agarró una lanza y la enclavó contra Jonatán. Pero no necesitas una lanza, iglesia. Ya ni siquiera puedes tener una a la mano, a menos que le agarres el palo de la escoba, ¿verdad? Y le des con vuelo. Pero sabes, no te refiere a eso. Con tan solo tu lengua puede transformarse en una lanza cual saeta. Tu boca puede ser tan filosa para lastimar con palabras amargas. Mira lo que dice el Proverbio 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. ¿Necesitamos entonces una saeta como Saúl para herir a la gente? Con la boquita podemos herirla, porque dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. La medicina sirve para mejorar la vida, para mejorar la salud, perdón. Es un medicamento. Cuando una persona se siente desanimada, tú puedes animarla con tus palabras. Cuando una persona siente un dolor por la ofensa de su marido, tú puedes llegar y traer un medicamento. O puedes hacer más grande la herida. Te dijo eso, no, y no lo mereces. ¿Cómo es posible que ese desgraciado se atreva a decirte esto? ¿Sabes que agarras tu lanza y abres más la herida? Pero cuando pasa eso, mira, eso te dijo tu esposo, pero reconoce que es porque Dios no está en su vida y necesita del amor de Dios. Y es una oportunidad para hablarle de Cristo. Pero si tú usas tu boca en lugar de traer medicina para traer más herida, estamos equivocando el camino. Mira lo que dice también Salmo 57:4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas.
Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Amén. Parece exagerado, ¿verdad? Ay, David, también como que te nos estás saliendo de proporción. O sea, hablas como dientes de leones y lanzas y saetas. ¿Sabes? Creo que sí, muchos de nosotros nos convertimos en ellos. Quienes hombres con una boca afilada, con una boca destructiva, iglesia. Y recuerdan las palabras de Dios: deja la ira, deja la gritería, deja la maledicencia. Estoy terminando, es el último versículo. Santiago 3, 6 al 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tantito aquí, Analu, o sea, parecería como una exageración. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es demasiado, ¿no? ¿Crees que está exagerado este versículo, iglesia? Está como muy inflado, ¿no? No es verdad, es un mundo de maldad. Nuestra lengua tiene la capacidad para decir los poemas más bellos o las palabras más ofensivas. Es un mundo de posibilidades. La lengua, dice, es puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. Porque lo que dices compromete todo lo que haces. Lo que dices contamina todo lo que eres. La Biblia dice en Proverbios: como es el hombre, como habla el hombre, tal es él. El hombre es rápido de entender, o no de entender, el hombre es rápido de codificar. Siéntate con una persona un ratito a hablar con ella. Un ratito, no necesitas una vida. De lo que hable, eso es. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y como es el hombre, como habla el hombre, tal es él. Entonces, la Biblia te lo describe perfectamente bien. Si esa persona se la pasa hablándote de fútbol, esa es su vida. Es una persona enajenada de las cosas de Dios, cuya pasión solo es el fútbol. Quizá, no lo estoy universalizando, pero puede llegar a ser eso. Si una persona solo te habla de lo que le hicieron y los daños que le hicieron, es una persona amargada. Es evidente que su vida está regida por el pasado y por el dolor. Siéntate con una persona, de lo que te hable, ese es su tesoro. Y esa es su vida, esa es su prioridad, y esa será su forma de vivir. Y el 7 y 8 dicen: Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Termina diciendo: lleno de veneno mortal. Muchísimo veneno mortal. Sí, iglesia, la lengua tiene una capacidad muy, muy destructiva. Pero hay una parte del versículo 7 que dice que toda bestia ha sido domada. ¿Has asistido a un circo? ¿O has ido a algún acuario? ¿A algún zoológico? ¿Has visto toda clase de animales muy feroces? Los más feroces de la tierra. Piensa en uno de los animales más feroces sobre toda la tierra, como un león o un tigre. ¿No hay hombres que ya los doman? Sí. ¿Qué otra bestia no ha sido domada, iglesia? ¿Los cocodrilos son bestias mortales? Sí. ¿Has visto gente que doma cocodrilos? Sí, juega con ellos. Meten su cabeza en su boca y luego se salen. Las víboras más venenosas las usan para espectáculo. Una cobra, que es de los animales más letales, los hombres juegan con ellas y las doman. Piensa en un animal muy peligroso, ya ha sido domado por un hombre. Pero la lengua es la más difícil de domar. O sea, yo nada más quiero que pienses que no es exagerada la Biblia, que es más fácil domar un cocodrilo que la lengua de una mujer herida. Es más fácil domar a un león que domar la lengua de un hombre lujurioso. Es verdad. ¿Es más fácil domar a una bestia que a una lengua? Sí, es más fácil. Dios quiere que experimentemos el control de nuestra lengua a través de una relación real con Dios.
Dios quiere que experimentemos cómo esa lengua es dominada. Recuerda a Pedro. Pedro es un ejemplo de eso. La Biblia dice que cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, le decían: Pedro, tú sí andas con Jesús, que no ando con Jesús. Y empezó a maldecir Pedro, dice la Biblia. Yo no sé si empezó a decir groserías para que digan: no, pues si con esta boquita no creo que hayas andado con Jesús. Pero Pedro empezó a decir groserías. Entonces dijeron: sí, tú andas con Jesús, porque se te nota en tu manera de hablar. Y es cuando empieza a decir groserías. Bueno, si se me nota en mi manera de hablar, voy a cambiar mi manera de hablar para que no me confundan, no me reconozcan. Pedro mismo también fue objeto de uno de los comentarios más importantes de la Biblia en cuanto a la transformación de un hombre. Dijeron: ¿cómo que creció en el vulgo, ahora habla con palabras tan sublimes? Claro, cuando estás con Dios se te nota en tu manera de hablar. Tu lengua es domada. Y si al rato tu lengua era usada para el chisme, al rato tu lengua va a ser usada para publicar otra clase de información. Si antes tu lengua era usada para publicar la vida privada de la gente, ahora tu lengua es usada para publicar el evangelio. Prueba a Dios, Él doma lenguas. Él doma lenguas. ¿Sabes? Hay personas bilingües, ¿verdad? Como Mariana, Analú. Analú habla 3 idiomas: francés, inglés y español. Su hermana habla inglés, alemán y español. Gente que doma lenguas extranjeras, y hay gente que doma su lengua en una discusión. A las personas que dominan varias lenguas se les llama políglota, y a la persona que doma su lengua se le llama sabio. Eso es lo que quiere hacer contigo Dios. Un sabio. O a lo mejor estás más interesado por hablar lenguas, ¿verdad? Que shabala karakarokushun. Ay, qué padre hablas en lenguas. Oye, pero empezar a domar tu lengua sería mejor que hablar en lenguas, ¿no? ¿No creen, iglesia? Que resulta más edificante domar la lengua que hablar en lenguas. Sin en cambio, las iglesias nos desquiciamos por tener una iglesia que hable en lenguas. La Biblia es clara: quien habla en lenguas habla para con Dios, no es un acto público. Lo dice la Biblia. Pero enfócate más en domar la lengua que hablar en lenguas, y vas a ver las cosas bien diferentes en toda tu vida, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Señor, quiero darte gracias por esta palabra. Definitivamente esta palabra es para todos, Dios. Para mí, para todos, Dios. Quiero agradecerte porque estoy seguro que tú quieres tratar con aquellos que en las explosiones de nuestras emociones lastimamos. Nos hemos metido en muchos problemas por hablar de más, por decir todo lo que pensamos, pero no pensar todo lo que decimos. Porque no hemos permitido que domes nuestra lengua, Señor. Nuestra lengua indomable habla mal de otros, deja en mal a otros. Nuestra lengua indomable no te glorifica, Señor. Cuando hablamos con alguien o chismorreamos o juzgamos a una persona, nuestra lengua no está domada. Ayúdanos a tener una lengua que te glorifique. Que cada que hablemos para pronunciar una palabra, esta te agrade a ti. Sea una conversación que te agrade. Sea una corrección a nuestros hijos que te agrade. Una plática para arreglar cosas con nuestra esposa, nuestro esposo, que te alabe. Ayúdanos, Señor. Saúl tenía a su hijo lejos de él, y por encima de todo eso le lanzó una lanza para herirlo con ese objetivo preciso. Ayúdame, Señor, porque como padre quizá no esté educando como tú quieres. Toma mi corazón, Señor, que te pertenezca totalmente. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Si observamos este escenario,
la Biblia dice que cuando Saúl se sentó en su lugar favorito junto a la barda, a la pared, Jonatán se paró y se fue a sentar a otro lado. Y en el lugar donde se sentaba Jonatán, se sentó Abner, el capitán de la guardia. Cuando un hijo se quiere alejar de ti y no quiere sentarse junto a ti, aguas, te dice mucho. Jonatán ni siquiera quería sentarse con su papá porque ya no había una comunión, ya no había una relación. Las cosas estaban muy mal. Iglesia, si tú detectas eso en tu familia, acércate a Dios primero tú. Vas a notar cambios primero en tu vida antes de notar los cambios que quieres ver en la vida de los demás. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras promesas misioneras. Si tú no tienes una promesa misionera, iglesia, no tardes en comprometerte con Dios. Las misiones es de la iglesia. Si la iglesia no está en las misiones, no está haciendo su trabajo. ¿Cómo podemos apoyar las misiones? Dando, yendo, orando. Ora por un misionero. Pon ahí en tu refrigerador el nombre de uno de los 3 misioneros que estamos apoyando. Ora por él recurrentemente y ofrenda. Haz una promesa misionera. Las promesas misioneras, iglesia, tienen que ser de fe. Comprométete a dar una cantidad fija durante un año. Vas a ver la bendición de Dios. De verdad vas a verlo. Te lo digo por experiencia propia. Crecí en una iglesia que a lo mejor no fomentaba las misiones, no se hablaba de las misiones. Cuando llego a PIB soy bendecido porque PIB es una iglesia que fomenta las misiones y abre un canal de bendición, iglesia. No sabes de lo que te pierdes si no estás ayudando a las misiones. Entonces te animo a que si tú dices, bueno, yo diezmo y ofrendo, pero no doy a las misiones, comprométete, vas a hacer un gran bien. Recuerda que estamos orando por los hermanos Sanabria en España, los hermanos Armas en Suiza, los hermanos Maya en Oaxaca. Vamos a orar. Señor, esta tarde nos presentamos una vez más delante de ti para pedirte por tus siervos. Señor, suple y sigue mostrándote a ellos. Te suplicamos que tú sigas haciéndoles ver tu mano poderosa, que quien los llamó no los va a dejar a la mitad del camino y va a suplir todas sus necesidades.